¿Quién ganó? ¡Qué barbaridad! No se preocupen, uno va a ganar. Eso seguro. Bueno, pues vamos a hablar de otra iglesia. Este libro de Apocalipsis estaba dirigido a 7 iglesias y la última iglesia es la Odisea. Ayer que compartíamos sobre la iglesia de Filadelfia, una iglesia muy inspiradora para cada uno de nosotros, sobre todo pensando en el día de dar cuentas, ¿no? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A veces tenemos una imagen del Señor, de Jesús, de Dios, como si estuviera detrás de la puerta con el garrote esperando que te equivoques para salir, ¿no? Pero Él no es así. Cuando Él pensó en el tribunal, Él pensó en puros vencedores. Y esto es tan real que Él venció. Y la victoria está preparada para ti y para mí. Y además, no depende ni de ti ni de mí. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que la victoria no es algo que logramos, sino que Él logró. Murió, aplastó la muerte, aplastó al pecado, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces esta victoria alcanzada por Él está esperándote allá arriba y se está preparando hoy en el día a día, ¿no? Es maravilloso que, como ayer platicábamos y hemos estado platicando, pues qué oportunidad es la vida. En el momento mismo que recibimos a Cristo, Dios nos dio la oportunidad de marcar la eternidad, pero por Él, no por nosotros. Él es el que hace este trabajo. Él es el que produce en nosotros esta vida. Esta iglesia de Filadelfia que coloca un desafío maravilloso. Era una iglesia como la nuestra, sencilla, con humanos, con defectos, habilidades, pero especialmente con la gracia de Dios para alcanzar lo que Él preparó. Todo está preparado, ¿no? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que comienza por gracia. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, para que no haya dudas, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando ya se estableció este contacto, esta relación, ya volviste a nacer y Dios entra en tu corazón, dice el siguiente versículo 2:10 de Efesios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo está listo para ti y para mí. Solo necesitamos subirnos a la resbaladilla y bajas. Todo está fijo, no haces nada, nada más va. La resbaladilla ya tiene un curso, una trayectoria, en fin, está calculado para llegar ahí a la meta. Y solo lo comparo, aunque la vida cristiana no solamente es bajar, pero a veces hay que subir y a veces cuesta trabajo. Pero si dependes de Él, es la resbaladilla, depende de Él. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Así que esta iglesia, que es un desafío, la iglesia de Filadelfia, del amor fraternal, ¿no? Es lo que significa la palabra Filadelfia, pues es lo que nos va a permitir, dependiendo de Dios, lograr lo que Él ya se propuso, lograr a través de tu vida, a través de mi vida. Dios está esperando simplemente que dependamos de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia es muy clara en este sentido. Él es el que hace la obra a través de tu vida y de la mía. Solo necesitamos depender de Él. Y la iglesia de Filadelfia es un testimonio de una iglesia que se abrazaba de la palabra, que la obedecía y que no había negado su nombre, ¿no? Se había ceñido a la palabra y no había negado su nombre. Y bueno, esto de no negar su nombre implicaba pues todo un desafío, porque siempre hay circunstancias, bueno, no siempre, ¿verdad?, pero en muchos momentos de nuestra vida en las que hay que remar río arriba, ¿no? En donde hay oposición, ¿no? Yo conozco tus obras. Qué increíble la frase que repite 7 veces, ¿no?, a las iglesias, tratando de hacernos conscientes que Él sabe mejor que nadie dónde estás, lo que haces. Bueno, tan lo sabe que un día lo va a premiar. El día de las medallas nos está esperando, ¿no? Y va a llegar un día. Un día algunos van a ser coronados con la corona de gozo, la corona de justicia, la corona de vida. Estas coronas propuestas por Dios en su palabra, que son recompensas muy definidas. Indudablemente habrá más recompensas que no sabemos, porque oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca definirán las recompensas en la eternidad. Es un gran llamado y una gran oportunidad. Si no lo hubiéramos conocido, ¿no?, como canta Jesús Adrián, ¿qué sería de mí, no?, si no lo hubiera conocido, ¿no? ¿Dónde estaría yo? Es un hecho que, gracias a Dios, nuestra vida tomó un cauce y todo está preparado. La resbaladilla está, las curvas, las subidas, las bajadas, como la montaña rusa, ¿no? Te vas moviendo para acá, para allá, pero todo está listo. Tú nada más te sientas y llegas hasta la meta, a no ser que te quites el cinturón y te avientes al lado, ¿verdad? Te asustes tanto que te tires, pero no, creo que te iría peor. Pero la verdad es que todo está preparado para ti, para mí, y solo necesitamos depender de Dios. Él va a producir el valor, la sabiduría, la dirección, la gracia. Especialmente todo esto será la gracia sustentándonos, ¿no?, para que la carrera sea terminada, ¿no?, como el apóstol Pablo la terminó. Qué increíble, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así es la vida cristiana, una vida que depende de la gracia. Solamente una de las cosas que estamos aprendiendo todos y que vamos a seguir aprendiendo hasta el final es a depender de Él, porque muchas veces metemos mano negra, ¿no?, y ahí se pone negro todo el asunto y perdemos la actitud y manchamos las vestiduras y afectamos el proyecto. Gracias a Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces siempre hay
una actitud en Él de perdón, de restauración y de volver a tomarte de la mano y llevarte por el camino. Él está listo para hacer ese trabajo, solo necesita que tú y yo estemos dispuestos a que Él siga haciendo la obra que ha hecho siempre, ¿no? Si recordamos a los creyentes de los que nos habla la Biblia, no vamos a encontrar a ninguno que sea perfecto. Hay algunos que parecía que eran perfectos, o parecen perfectos, ¿no? Daniel, dices, wow, o Juan el apóstol, ¿no? Qué vidas, la de José, el hijo de Jacob. Son increíbles las vidas, ¿no? Pero eran tan humanos como nosotros, así, igual de humanos. Y lo que aprendieron fue a depender de la gracia de Dios. Hubo momentos difíciles en los que Dios fue construyendo. Qué increíble, ¿no? Dios estaba formando. Hay un modelo. ¿Qué modelo? Jesús. Él es el modelo. Dios, Él es Dios, ha existido siempre, y el propósito de Dios es llevarnos a esa imagen. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta ruta tiene el propósito de llevarnos a esa imagen, a ser como Él. Bien lo dice Pablo, ¿no? En el capítulo 8 de Romanos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así va a ser. Él va a ser el primogénito. Él va a ir a la delantera. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se le ocurrió algo a Dios así, no? Esto revela el infinito amor que Él nos tiene. ¿Cómo se le ocurrió que cada uno de sus hijos, dentro de su individualidad, fuera como Jesús? Dentro de tu personalidad, de tu individualidad, Dios está formando, está intentando formar a Cristo, y cuando lo veamos, despertaremos a su imagen. Así dice la Biblia. Cuando lo veamos, despertaremos a su imagen. Es increíble que Dios haya decidido hacer esto en tu vida y en la mía. Así es. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No se nos ocurrió a nosotros. No se me ocurrió a mí. Él lo dice y lo promete. Bueno, lo dice David ahí. Es un salmo, ¿verdad? Un salmo. Pero luego Pablo, no Juan el apóstol en la carta, vuelve a enseñar esto, aunque está en la Biblia, seguramente en otras partes, pero revela, la primera carta de Juan revela eso, o sea, que lo que nos espera es ser como Él. Digo, yo creo que todos tenemos, a veces la Biblia la usamos para guardar cosas, ¿verdad? Como un archivero, pero cartas, te amo mi amor, esa no es de Isabel para mí, te extraño. Isabel es mi esposa, la mujer de Dios para mi vida, ¿no? Yo sí quería casarme y cometí errores
A veces no, era muy emocional, de incrédulo, de jovencillo. Y bueno, ya convertido, he tenido que aprender, tuve que aprender. A veces me di algún trancazo, ¿no? Pero Dios es bueno y Él me fue guiando a encontrar a mi esposa. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué increíble, ¿no? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces, ante una promesa tan sorprendente, tan ambiciosa, tan impensable, Él dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, tener esto en nuestra vida se convierte en un aliento, en una manera de ser motivados para que esto pueda ser alcanzado. Vivir esa vida que pues solamente Él puede producir, pero el que tiene esta esperanza en Él, quien está pensando que Dios está tratando de formar a Cristo ahí, en el examen, en el problema, en la persecución, en las victorias, ¿no? Cuando tú estás pensando que la ruta es esa de la resbaladilla y Él está tratando de formar todas esas formas conformes a la imagen, cuando Él está intentando hacer esto y tú te dispones para que le das la libertad para que lo haga y Dios te va llevando, entonces cuando lo tienes aquí y aquí en tu corazón, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, este pensamiento, esta promesa de 1 Juan, ¿qué era? 3.2, la 3.2, esta promesa, ¿qué hace? Nos santifica. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea, no quieres que no se dé lo que Él te está proponiendo, pero es impresionante pensar, no depende, tú no lo puedes hacer. Qué arrogancia, ¿no? Pensar que yo podría alcanzar esta estatura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo pensar que yo lo lograría? Dios no está esperando que tú lo hagas, está esperando que le des la oportunidad de hacerlo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, haciendo Él en vosotros. Él es el que quiere hacerlo. Bueno, es la única manera. Cuando Él pensó en esto, en que tú fueras igual a Él, el primogénito entre muchos hermanos, yo la verdad no me cabe en la cabeza esto, pero Dios lo dice, entonces pues qué padre, yo sí quiero. Sí, Dios, sí quiero, ¿no? Y la idea es que nos dispongamos para que Él tenga la libertad de lograr esto que tiene ya propuesto en su palabra. Y cuando nos detenemos y observamos la vida de algunos creyentes de la Biblia, no todos, pero sí muchos, los vemos siendo transformados, tomando las formas, y también descubrimos las necedades humanas y la gran habilidad divina para ir franqueando los rápidos, derrotando al viejo hombre, cautivándonos. La ruta es maravillosa y la herramienta de Él es el amor. Él está tratando de convencerte siempre de que te ama. Y cuando tú le crees y te pones en su mano, Él empieza a lograr lo que dice. Y entonces vemos a un Pedro, ¿no? tan siempre tratando de ser el líder, impulsivo, orgulloso, ¿no?
Y era tremendo el apóstol Pedro, ¿no? Todo un líder nato, pero Dios lo fue moldeando, ¿no? Lo fue transformando. Y qué increíble cuando ves en sus cartas revelando a un hombre que estaba completamente transformado, al que vemos en los evangelios, ¿no? Un hombre que ha madurado, ha crecido. Él escribe esas cartas cuando ya es un hombre mayor, y pues es increíble lo que Dios revela a través de la vida de Pedro. Lo pudo cambiar. Hay vidas como las de José o la del papá de José. ¿Te acuerdas quién era? Jacob. Y qué personaje. El engañador estaba, o sea, el suplantador, ¿no? Desde el principio le agarró el talón a su hermano y quería ser el primero en salir y no logró, ¿no? Salir. Primero salió Esaú, luego salió él, y el que suplanta, el que toma por el calcañar, es lo que significa Jacob, ¿no? Y hay una ruta, qué ruta tan difícil, la vida de Jacob, un hombre temperamental, violento. Bueno, Esaú se la ganaba, era terrible el cazador, ¿no? Pero Jacob era una persona muy astuta. Y cómo cuando lees el libro de Génesis y te das cuenta, como dicen por ahí, que se encontró con la medida, ¿no? El calzado, no sé cómo dicen, con su suegro Labán, ¿no? Porque Labán pues tenía el sartén por el mango. Él era el jefe, era el suegro, era el papá de sus esposas. Qué tremendo hablar de esposas, ¿verdad? Tenía 2 esposas y 2 concubinas. Y la vida de un hombre en esas condiciones no puede ser fácil. Al contrario, es una vida de mucho dolor. Tomas tu vida en tus manos, tomas el camino de la voluntad. En el caso de él, no vayas a imitar a Jacob, era una voluntad permisiva. En aquel entonces solían hacer esto los patriarcas, los reyes, ¿no? Pero pues no le fue bien. Su papá fue un hombre de una sola mujer, ¿no? Aunque tuvo después, no era Abraham, pero qué impresionante ver la imagen de Isaac y la de su hijo Jacob, ¿no? Que sí se complicó la vida, y Dios nos invita a imitar pues lo que es imitable, ¿no? Y la vida de Jacob fue una vida, cuando le dice Faraón, le pregunta cuántos años tienes, cuántos son los años de tu vida. ¿Sabes qué contestó? Pocos y malos. Tenía 130 años. Murió de 147. Los últimos años fueron fabulosos al lado de José en Egipto, pero su vida había sido muy difícil. Pocos y malos. Estaba pensando en su abuelo, 175 años vivió, en su papá, vivió 180, así que eran pocos y malos, pero especialmente creo que eran malos, bueno, no creo, porque él muchos años vivió gobernado por sí mismo, por su inteligencia. Era un hombre astuto, inteligente, pero una astucia de esa que viene del mundo, no de Dios, ¿no? Que viene de su naturaleza. Era un hombre astuto natural, y sí sufrió mucho Jacob, sufrió muchísimo. Imagínate cuando venden a José, ¿no? Pues fue algo muy fuerte para él.
los demás hijos que tenía eran terribles. 12 y eran terribles. Todavía Benjamín no había nacido, pero los hermanos de José eran terribles. Solamente nos detenemos a recordar a Rubén, lo que se atrevió a hacer. Simeón y Leví mataron toda una población. Hay una historia tremenda de estos hombres, pero ¿cómo es la gracia? Que todos fueron transformados y alcanzaron la estatura de un verdadero patriarca, un líder. Qué increíble, ¿verdad? De ahí surgieron las 12 tribus de Israel, de estos hombres que, bueno, Dios nos cuenta su historia para que veamos que si nos ponemos en sus manos, Él va a hacer maravillas. Y esos ejemplos, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y está escrito ahí para enseñarnos. Hay ruta muy imitable y hay otras que mejor no tomar ese camino, ¿no? Porque va a estar lleno de curvas, subidas y bajadas, agujeros, y de repente el camino ya no sabes por dónde porque los dos coches no caben, ¿no? Así veníamos y decíamos, ¿y aquí cómo va a ser? Si viene otro coche, ¿cómo va a pasar? ¿No? ¿Yo qué hago? ¿Me tiro al desfiladero? ¿Cómo? Pero bueno, la verdad es que Dios está siempre ahí en nuestras vidas, y ver lo que logró en Jacob, ¿no? Cómo acabó su vida bendiciendo a los 12, profetizando, alcanzando la estatura. Dios lo hizo, lo logró. Él se lleve las palmas, los aplausos. Pero ¿para qué hacernos la vida difícil, no? Mejor imitamos a Isaac, ¿no? Te detienes a ver la vida de Isaac y dices, pues un hombre que su papá le preparó todo, ¿no? Su papá Abraham, un hombre tremendo, una fe maravillosa, un testimonio increíble de Abraham y luego Abraham, ¿no? Cómo él fue alcanzando la estatura, no sin errores, ¿no? En aquel momento donde, híjole, pues no, Sara no tiene hijos, y Sara le hace una propuesta que fue como darse un tiro, no digo en la cabeza, pero sí en el pie. Se le zafó la escopeta y ¡pum!, le dio ahí abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque después ya no sabía qué hacer con Agar. Ya se sentía la señora de la casa, la esclava, ¿no? Porque decide proponerle a su esposo, que era algo común en el oriente, que los patriarcas, ¿no?, el líder de esa familia, pudiera tomar a la sierva por concubina, ¿no? Y así fue, y de ahí nació Ismael. Bueno, la historia del Génesis, ¿no? Y ahí está el libro de los principios, eso es lo que significa Génesis, y estamos viendo que hay pues muchos avisos. Vete por aquí no se te ocurra, evita este camino, no sigas el ejemplo que dio Abraham en esto, ni se te ocurra, y a Jacob ni se te ocurra tomar esa ladera porque te va a ser muy difícil, vas a acabar con mucho dolor. Mejor, mira, ahí está el que provoca sonrisas, el que desde el día que nace hizo que todos se sorprendieran. Bueno, Sara y Abraham, y se llenaron de gozo, de sonrisa. Isaac significa sonrisa, ¿no? Y yo creo que él hizo que Dios sonriera. Una vida de obediencia, un hombre que simplemente fue siguiendo el plan, ¿no? Y su papá le ayudó en todo. Oye, ven, Eliezer, ve a buscar una esposa para Isaac.
Por eso Eliezer representa al Espíritu Santo, y Dios lo envía para que traiga a la novia, ¿no? Sí, por ahí va la cosa. Deja que sea el Espíritu Santo quien la traiga. Yo me acuerdo cuando veía a Isabel en la mesa de condiscípulos, ¿no? Me acuerdo cuando Juan Manuel, yo ya les contaba la historia, ¿no? Cuando llega a él y me dice, yo llego con cierto pensamiento de una chica, y él me dice, ¿pero qué piensas de Isabel Fiorenzano? Yo creo que el Espíritu Santo le estaba guiando, ¿no? Y luego, al paso de unos 5 años, 6 años que la había estado buscando y yo no veía una respuesta, y como Isabel es una mujer virtuosa, pues no me rechazaba, pero no manifestaba un interés. Entonces yo dije, no, pues ya después de 5 años creo que no va por aquí la cosa, ¿no? Y entonces decidí ya echar marcha atrás, ya no buscarla. Y entonces incluso se lo conté pues realmente triste a mis amigos, a dos discípulos, ¿no? A Roberto Hernández y a Miguel Olvera. Les dije, no, ¿saben qué? Yo creo que ya no voy a buscar a Isabel. Y le conté a Jorge Cabeza de Vaca y a otro discípulo que había decidido echar marcha atrás. Creo que se los conté a él, ¿no? Y llegué con Juan Manuel, y Juan Manuel le dijo, pues yo haría un último intento. Yo dije, bueno, pero así es, ¿no? Cuando Dios está guiando tu vida, no siempre los pastores no tenemos ni bolita mágica ni nada de... para ti, no repartimos, es Dios quien se encarga, pero pues es maravilloso tener un pastor y poder consultar cuando tienes preguntas, y puedes recibir, a lo mejor no te dice el nombre, ¿no? de él o de ella, pero sí te dice, haz esto, ¿no? Y no vayas a hacer lo otro, y cuídate de por acá y por allá. Y una cosa que aprendí era que amarraras tu corazón. Eso sí, me dio un buen golpe, pero amarra el corazón, afiánzalo y no lo abras hasta el día que Dios te diga, esa es la persona. Ese corazón debe ser para una persona, la persona que Dios tiene para ti. Es maravilloso. Bueno, no es el tema que yo iba a tocar, pero es un tema popular. Yo siempre estaba platicando de la mujer de Dios con mis amigos, y suspirábamos porque viniera la mujer de Dios. Gracias a Dios, mis amigos, los discípulos de Juan Manuel, te puedo decir que no sé si todos, pero prácticamente todos le dimos al blanco, ellas y ellos. Algunos nos casamos con condiscípulas. Javier se casó con Iliana, que éramos condiscípulos. Isabel era condiscípula mía, y así varios éramos condiscípulos y nos casamos con una condiscípula, aunque Roberto se casó con, no era su condiscípula, pero se casó con la mujer de Dios, Rocío Hernández. Pero bueno, Dios tiene un plan, ¿no? ¿A poco no, Juanjo? Diana, mira, está Patricio. Es maravilloso cuando Dios tiene, y sabemos que tiene un plan. ¿Sabes? A mí una de las cosas que me encanta, Dios es amor. Y qué impresionante que Dios haya hecho las cosas como las hizo. Que ese amor que existe entre dos personas pueda tomar forma en los hijos, ¿no? Yo veo a mi hijo, a mi hija, y en ella y en él estamos Isabel y yo juntos. Y Dios hizo que el amor
se cristalizara. Digo, hay más evidencias, pero en los hijos estamos juntos, ¿no? En esto se parece a ti, en esto se parece a ti. Ay, pero en esto se parece a ti. Ay, ¿no? Bueno, gracias a Dios por la gracia, ¿no? Que nos da la oportunidad de ser transformados en las personas que Dios planeó. No estoy diciendo que esté mal que estén los dos papás juntos en el hijo, pero hay aspectos que ni modo, heredamos de nuestros padres y no son nada buenos. A veces, bueno, es un hecho que nuestras grandes luchas son con esos aspectos. Y pues, ¿de dónde vinieron? ¡Ay, Adán! Indudablemente, él es el culpable. Bueno, Eva también, ¿eh? Ahí estaban, de ahí surgimos todos. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo es Dios? En Adán y Eva estábamos tú y yo, ¿no? La ciencia ha descubierto que es así, genéticamente, ¿no? Pero qué maravilla, en todo Dios plasma esa inteligencia, esa sabiduría, esa creatividad, ¿no? De Dios. La Odisea, una iglesia que tenía ciertos problemas. Ya me estoy gastando el tiempo platicando con ustedes y no estoy predicando, ya ven, tienen la culpa por ser tan lindos, hermosos. Muy bien, vamos a leer el pasaje que Dios le dirige a la iglesia de la Odisea. Este es un mensaje muy singular. Es una de las iglesias, pues, que podría ya para ese momento no ser iglesia. Jesús está tocando a la puerta. Esto nos da idea de lo que podemos hacer con algo maravilloso si no somos fieles. Una iglesia puede perder la vida, pues, en una generación o en dos, en poco tiempo, si no vivimos para Cristo. Ricardo no es el único responsable de esta iglesia. Él es el pastor, pero para que las cosas sucedan como Dios planeó, cada uno de nosotros debemos ser fieles. Y entonces la iglesia va a rodar de acuerdo al plan de Dios, porque tú eres tan importante como Ricardo. Eso es lo que dice la Biblia. No le puede decir el pie a la mano, no te necesito, ni la cabeza le puede decir, bueno, la cabeza es Jesús, no, Él no necesita de nosotros, pero cuánto anhela necesitarnos. Y quiere usar nuestra vida. Y hay muchos aspectos de la iglesia, de tu vida, que dependen completamente de ti, pero en el sentido de depender de Él, para que lo que Él planeó se pueda dar. Y si nosotros entramos en acción, pues ahí tienes a Jacob, del cual platicábamos un poco. Hubo mucho dolor en la vida de este hombre. Nada más ponte a pensar que de repente llegan sus hermanos con sus ropas llenas de sangre. Jacob, no me imagino cuando llega, tiene un poco más de 100 años, y llegan sus hijos y le dicen, encontramos esta túnica de colores que le hiciste para distinguirlo de nosotros, llena de sangre. La habían manchado con sangre de un cabrito. Le hicieron pensar a su papá que él había muerto. Eran lindísimos los hermanos de Jacob. Bueno, ahora si pensamos,
son perlas en las puertas de la Nueva Jerusalén, con sus nombres. Eso te da idea del poder de Dios, de la gracia y del poder cautivador de su amor. Que todos, el amor de Dios los sedujo, como dice el profeta Jeremías, ¿no? Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ahí Jeremías estaba pensando en tirar la toalla. Era tan difícil el ministerio, Israel en oposición todo el tiempo en contra de Dios. Le tocó, ahora sí que una de las épocas más malas de Israel. Y entonces hubo un momento en que él quería desistir de seguir siendo el profeta. Pero me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, me venciste. Dios lo mantuvo. Fue Dios quien lo hizo. Y Dios puede hacerlo contigo y conmigo. Vamos a leer Apocalipsis 3 del 14 al 22. Es la historia, bueno, no sé, es 14 al 22 o 21. Es que aquí yo me equivoqué al escribir. Bueno, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea. Bueno, cada vez que introduce el tema, habla concretamente a alguna de las iglesias, él se presenta, como ya he estado compartiendo con ustedes, tomando algunos aspectos de la visión del capítulo 1 de Apocalipsis, como él se presentó. Entonces, él toma aspectos de la manera como fue presentado en el capítulo 1 y toma esos aspectos de sí mismo que tienen el propósito, ya sea de enfrentar a esa iglesia a carencias o a virtudes que ellos han imitado. Ayer veíamos que la iglesia de Filadelfia había imitado las virtudes del santo y verdadero, ¿no? Pero aquí se presenta diferente. El Amén, ¿no? Aquí
Nuestro estudio de Apocalipsis del discipulado dice que no hay una expresión igual en la Biblia que esta, el amén. Él se presenta aquí como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Así es, estos títulos están dirigidos directamente a la problemática de esta iglesia. Cuando Él se presenta como el amén, Él está manifestando que Él es el consumador de todo en nuestras vidas, el que puede concluir todo de manera exitosa. Él es el amén, donde todo se puede hacer realidad. Él es el que puede lograr todo lo que pone en tu corazón. Él es el que puede lograr todo lo que planeó para tu vida. Él es el amén. Así es, el culminador de cada aspecto del plan de Dios para ti es Jesús. Él es el amén, el que puede concluir lo que hay en tu corazón. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, el amén, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quieres que todo lo planeado concluya de acuerdo al plan de Dios? Él es el amén. Él es el que puede consumar, cristalizar, lograr todo lo que ha planeado en tu vida y en la mía, porque Él es el amén. Él se presenta a esta iglesia como el amén. Vamos a ir entendiendo qué está haciendo Jesús con la Odisea cuando le dice esto. También les dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Bueno, con estos títulos Él verdaderamente tiene el propósito de contrastarse con ellos, porque ellos son todo menos esto. No son ni fieles ni verdaderos. Así es. Y sería bueno que nos preguntáramos si lo somos nosotros, tú en lo particular, en lo personal. Dios está tratando de despertar a esta iglesia para que se enfrenten a que han estado siendo engañados por su orgullo, por su naturaleza. Ellos estaban muy lejos de ser fieles y verdaderos. Este era un engaño muy serio, especialmente por el destino eterno. Les esperaba un destino terrible. Jesús, te recuerdo, está tocando la puerta de esta iglesia. No está en esta iglesia. Por eso ni eran fieles ni verdaderos. Y estaban completamente engañados por su naturaleza. Pero Él es completamente fiel. Por ello es confiable. Y por eso se está parando delante y les está diciendo con todo valor y autoridad: tú ni eres fiel ni verdadero. Él no podía dejar que ellos estuvieran en este engaño, porque es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Y Él se paró frente a ellos como buen pastor y les dijo: tú estás engañado, porque Él es fiel. Y no podía permitir que siguieran pensando que todo estaba bien. Para ellos era imposible, como lo es para ti, para mí, ser fiel y verdadero. ¿Y sabes por qué no lo eran? Porque no lo conocían. No había una relación personal entre ellos y Jesús. Pero lo más triste es que ellos pensaban lo contrario. Ellos pensaban que agradaban la voluntad de Dios, pero no lo conocían. Eran religiosos. Ellos pensaban que lo tenían impactado. Es indudable que ellos, ni tú ni yo, podemos producir nada, ni para salvarnos,
no por obras para que nadie se gloríe, ni para mantener la vida espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Depende de Él. Ellos no pueden producir nada para Él, ni tú ni yo, como Él lo demanda, como Él lo pide en la palabra. Solamente tenemos que entender que necesitamos depender de Él. Pero Él afirma ser un testigo fiel. Él es fiel y verdadero, pero afirma ser un testigo fiel. Bueno, esto es increíble. La verdad es maravilloso lo que aquí Dios nos dice. Porque cuando te pones a pensar en lo que significa esta afirmación de parte de Él, pues es impresionante. Simplemente Él puede afirmar que Él es un testigo fiel porque ha estado presente desde la eternidad hasta la eternidad. Así que ha sido un testigo, lo ha visto todo. Así que sí es un testigo fiel. Él ha visto todo y ha testificado de manera fiel lo que ha visto. Así es. Dice la Escritura, en el principio era el Verbo, Juan 1:1, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí estaba, dice en el principio. Esta es la genealogía divina de Jesús. Cuando Dios trató de encontrar, estoy hablando de manera figurativa, el origen de Jesús, se fue echando hacia atrás en la eternidad para encontrar su origen. Llegó un momento en que dijo, cada vez que se iba atrás lo encontraba. Y dijo, bueno, vamos a comenzar por este momento porque siempre ha estado, ¿no? En el principio era el Verbo. Entonces Él decide fijar como si estuvieras hablando de matemáticas, vamos a fijar un origen y empezamos aquí. Y dice, en el principio, vamos a decirle que aquí es el principio, pero había más atrás porque es la eternidad. Dice, en el principio, cuando me fui echando para atrás, Dios Padre siempre estaba ahí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Él es Dios. Y luego dice el 14, 12. Y aquel Verbo se hizo carne. Bueno, ese que existió siempre, dice Juan, ese que siempre ha existido, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, solo hay una explicación para esta decisión. Te aman. Nos aman. Por eso, cuando Juan está escribiendo las cartas, todo el tiempo te lo está recordando. Amado, amado, amado. Sí, seguramente amaba a Gallo y a los destinatarios de la tercera carta o de la primera, pero él dice, oye, amado, porque quiere que recuerdes que te ama. Jesús te ama, Dios te ama. Y por esa razón aquel Verbo se hizo carne, porque Él veía a las multitudes como ovejas desamparadas y dispersas, que no tienen pastor, condenados a sufrir mucho y después a ir al infierno. Y esta visión fue irresistible y se hizo hombre. No podía permitir que te condenaras, y como testigo fiel de todo lo que había visto, vino a hacer lo que se requería. Pero además podríamos decir que Él se presenta como el testigo fiel porque se ciñó completamente a la voluntad de su Padre. Siempre hizo lo que Dios le pedía, le demandaba. Siempre lo hizo
y siempre lo hace. Su ruta estaba marcada por la palabra de Dios, así que él podía testificar de la eficacia de la palabra, de su fidelidad, porque siempre había vivido de acuerdo a ella. Te podía testificar. Dios es confiable, su palabra es confiable, la he obedecido y todo lo que me promete se ha cumplido. Él es el testigo fiel, pero además se presenta como un testigo verdadero. Y bueno, ¿por qué podía hacerlo? Bueno, por la sencilla razón que siempre obedeció a su padre. Siempre hizo lo que su padre le pedía. Y en su vida, como él siempre obedeció lo que Dios le pedía, la verdad tomó vida. Lo escrito tomó vida. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad tomó vida. El testigo verdadero. Sí, definitivamente siempre obedeció la palabra. No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino he venido a cumplir. Y entonces la palabra, bueno, desde que nació, tomó vida. El verbo se hizo carne. Y durante toda su existencia, la palabra se fue cumpliendo. Nació en Belén, fue llamado Nazaret. Todo lo que decía, paz, paz, paz. Testigo fiel y verdadero. Él cumplió todo lo que Dios le demandaba. Dice que es el principio de la creación. Él es el modelo. Él es el principio. Bueno, esta iglesia necesitaba comenzar por el principio. Por eso Él se presenta como el principio de la creación. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, no importa cuánto sepas, no importa que seas un anciano, no importa que te sepas la ley de Moisés de memoria. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él estaba siendo enfrentado a su ignorancia. Un hombre que sabía mucho, pero era completamente ignorante de la verdad de Dios. No conocía a Dios y tuvo que volver a nacer. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Sí, hay que comenzar por el principio, la Odisea. Tienes que iniciar por el principio. ¿Sabes? Cuando Él se presenta como el principio de la creación, Dios está revelando que Él es el modelo de Dios. Una dinámica que orienta la creación de Dios. Dios plasmó a Jesús en cada rincón de la creación, porque Él es el principio de la creación, el fundamento. Todo está inspirado. Dios se inspiró en Él, en todo lo que nos rodea. Las cosas que Él aborrece también fueron inspiradas a la luz del modelo, y las cosas que Él ama fueron inspiradas a la luz del modelo. Él es el principio de la creación y pudo matizar toda la creación con aspectos de Él. La palabra nos revela un montón de aspectos que son repulsivos a la luz de la palabra, a la luz de Jesús, y son amados a la luz de Jesús. Él es el principio de la creación. Él inspiró a Dios y Dios matizó su creación en cada rincón con Jesús, con el modelo, ya sea para mostrarte algo que Él ama o algo que Él repudia, pero el modelo es Él. Él está permanentemente en la mente de Dios. Es su fuente de inspiración en todo, es su deleite. Aspectos de Jesús están plasmados en cada rincón de la creación. Él está permanentemente en la mente de Dios.
Dice, por ejemplo, escribe el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, del 15 al 17. ¡Qué increíble! Platicábamos hace un momento que, como Dios es fabuloso, los papás pueden verse en sus hijos. Dios quiere verse en ti. Quiere formar a Jesús en ti. Ese es el plan. ¿Y quieres que te diga algo? Esa es su gran batalla. El apóstol Juan dice, todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Él es el modelo. Bueno, con esto en mente se presenta una iglesia que no es ni fiel ni verdadera y que tiene que comenzar por el principio. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, que la traducción más literal sería del agua del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Dios usa su palabra como una simiente para engendrar la vida nueva en tu vida. La crees y Dios te hace volver a nacer. Es más, cada vez que obedecemos la palabra por fe, toma vida y la vemos cumplirse en nuestra vida. Somos testigos de que lo que Dios ha planeado se está cumpliendo. Cada vez que obedecemos la palabra, estamos cosechando lo prometido, ¿no? Es increíble. La Biblia está viva y se hace viva en los hijos de Dios. Bueno, Él le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, podría decir, ojalá por lo menos fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la frase que se repite 7 veces. Yo conozco tus obras. Bueno, Él sabe todo lo que pasa, conoce tu corazón. Y sabía la realidad de esta iglesia. La condición de esta iglesia movía a Jesús a enfrentarlos a una condición de peligro eterno. Todo lo que ellos hacían estaba sustentado en su propio esfuerzo, obra de la carne, obra religiosa y nada más. Es por eso que Dios no podía deleitarse, Jesús no podía deleitarse en lo que esta iglesia hacía. Lo que hacía para Dios era repulsivo. ¿Cómo puede ser esto? Pues sí, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, dice Isaías 64:6. Entonces, por eso es que las obras que ellos hacían le parecían nauseabundas. Te vomitaré de mi boca, es lo que les dice.
necesitamos pensar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta iglesia pensaba que tenía impactado a Dios y le causaba náuseas. ¿Cómo es esto? Así es. Dios está tomando una figura de algo que sucedía en la Odisea. En la Odisea, en esa ciudad, había un manantial de aguas medicinales. Para que provocaran salud, las tenías que tomar calientes. Si las tomabas frías, no surtían ningún efecto. Y si las tomabas tibias, provocaban náuseas. Esta es la figura que él está tomando. Todos los laodicenses sabían de qué estaba hablando Juan. Conocían el manantial. A lo mejor algunos habían tomado de esa agua y les había ayudado pues para la gastritis y cosas de ese tipo. No las sales, todo lo que contenía ese manantial, pero tenía que tomarse caliente porque frío no surtía efecto, pero tibio provocaba náuseas. Quiero decirte que esta tibieza habla de la incredulidad, porque Dios jamás podría rechazar a un hijo suyo, nunca. Entonces, cuando Él dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. O sea, si eres frío o caliente, está hablando de que eres creyente. ¿Sabes? Si hablamos de manera estricta, no hay tibieza espiritual en los creyentes. Es que estoy como a unos, ¿qué grados? Tibio, ¿no? Estoy a, no sé, 10 grados, no más, 15 grados, ¿no? Estoy tibio. Dios dice: no, en términos de la Biblia, tibio es incredulidad, porque está pensando en el manantial y porque está pensando en lo que le provoca la incredulidad, pero especialmente la religiosidad, que es jactanciosa. Para Dios, la religión le provoca náuseas, es nauseabunda, porque el hombre piensa que sus obras religiosas lo pueden salvar, y Dios entregó a Jesús. Su corderito mimado murió en la cruz. Así que cuando el hombre compara sus obras religiosas con la sangre de Cristo, a Dios le provoca náuseas. ¿Cómo crees que esto te va a poder salvar? Acuérdate de Caín. Caín pensaba que Dios estaba asombrado con sus frutos, sus flores, sus productos del campo, ¿no? Pero no es que no le gustaran a Dios los productos del campo, sino que lo que había, yo creo que en vez de usar agua, Caín le echaba sudor. O sea, realmente es increíble, pero lo que produjo esa cosecha era la energía de Caín. Puro orgullo. Náuseas. Ve lo nauseabundo que suena la primera parte del versículo 17. Porque tú dices, ¿por qué le provocaba náuseas? Porque tú dices: soy rico. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo un humano puede llegar con Dios y decirle eso? En otras palabras, yo a ti no te necesito. Yo voy a llegar al cielo porque soy lo máximo, maestro, ¿no? Así llegó el joven rico. Pensaba que Dios estaba impresionado de su vida religiosa y tuvo que irse triste, y se alejó porque se dio cuenta
que no estaba como Jesús le demandaba. Él pensaba que los cielos estaban siendo simbrados por su vida religiosa, como la iglesia de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo creo que en su sano juicio ningún humano podemos decir eso, ni debemos decirlo. Como creyentes estamos completos en Cristo, pero no podemos, jamás podríamos decir, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Si de algo somos testigos los humanos, es que somos más que frágiles y necesitamos, ¿cuánto necesitamos? Ayuda, gracia. Cuando no fallamos en aquello, fallamos en lo otro. Y esta iglesia llega con Dios y le dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y claro, Dios despierta, simbra, así lo simbra, ¿no? Y le dice Dios, y no sabes. Esta frase es impresionante. Y no sabes. ¿Sabes? Recuerda cuando te hablaron de Cristo, la ignorancia en la que tú estabas, en la que yo estaba. Cuando me testificó Francisco Javier, me dijo, para iniciar la conversación, ¿cómo piensas realizarte en tu vida? Yo le dije, como la iglesia de la Odisea, hay varias formas como me pienso realizar. Una de ellas es siendo un buen ingeniero. Yo estoy estudiando ingeniería y pienso que siendo un buen ingeniero me voy a realizar. Otra es ayudando a la gente, haciendo buenas obras. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabes? En esa época mi vida estaba en bancarrota absoluta, pero yo era tan honesto que me jacté de mi religiosidad, ¿no? Así dije, como realmente pienso realizarme, por tercera cosa le dije, siendo un cantante. En esa época estaba pensando, yo tenía como tenía 21 años. Estaba pensando terminar mi carrera y probar suerte en el canto. Imagínate qué cosas. Gracias a Dios que me convertí y hoy soy predicador, pastor. Bueno, Dios cambió el rumbo completamente. Dios tiene un plan para nuestra vida y a veces se aleja mucho de lo que nosotros creemos. No siempre, hay muchas cosas que no tienen nada de malo, ¿no? Me encanta cómo canta Steve Benigno, ¿no? O los chicos de algunos grupos cristianos, ¿no? Pero tú eres un desventurado. O sea, él pensaba que era rico, la iglesia, que se había enriquecido y que no tenía necesidad de nada. Y lo que Dios le revela es que él está totalmente ignorante. Le dice, no sabes. Es lo que quería enfatizar. Cuando me testificó Francisco, yo le dije, me voy a realizar así. Y Dios pudo decirme, y no sabes, eres completamente ignorante que vas al infierno. Y así de real, camino al infierno derechito y con todo y zapatos. Así es. Qué ceguera, qué ignorancia, qué terrible es la incredulidad que le lleva al hombre a ignorar su condición real frente a él, al punto que Dios tiene que sangolotearlo y despertarlo y decirle, ¿no? Todos hemos tenido que ser sangoloteados para que nos convirtiéramos. ¿Cómo nos sangoloteó nuestra necedad, nuestras decisiones, a donde nos llevó nuestros dos pies? A una vida de dolor, de confusión, de miseria, de corrupción, de degradación. A lo mejor no te identificas si yo estoy hablando por mí mismo, pero la verdad, nauseabundo. Así es, tú eres un desventurado. Mientras que él pensaba que era un rico, tú eres un desventurado.
Así es, no había nada bueno en el futuro, ninguna buena aventura, ningún buen futuro para ellos. Eres un miserable. Su vida era miserable. La palabra miserable literalmente significa no crees en la resurrección. Y si tú no crees en la resurrección, tu vida va a ser miserable. Porque tú piensas que todo se acaba aquí. Y entonces sacarás provecho con la linda naturaleza y las inclinaciones que tú y yo tenemos. ¿Te imaginas lo que va a pasar? Pues te va a llevar a una vida verdaderamente miserable, de pecado, de corrupción, de degradación, porque eso es lo único que podemos producir, una vida miserable. No solamente por la miseria que es vivir así, sino realmente nos convertimos en personas miserables, odiosas, difíciles, corrompidas, extraviadas, esclavizadas a todo lo equivocado que nuestra naturaleza nos va llevando a ser. No sabes que eres un desventurado, no hay nada bueno en el futuro para ti, ninguna buena aventura. Eres un miserable, eres un pobre. Tú dices que eres rico, pues eres pobre, no tienes nada que ofrecer. No hay nada que pueda rescatarte, no hay nada que puedas ofrecer. Y bueno, pues que real, eres ciego, no lo ves, y estás desnudo. ¿Tú que crees que todo se ha escondido? Pues yo te estoy viendo. Dios ve todo, ve lo que pensamos. ¿Cuántas veces los fariseos, los religiosos, la gente con la que Jesús estaba tratando, él leía su mente, sabía lo que estaban pensando? El Espíritu Santo le revelaba los pensamientos de las personas. Él se llenó del Espíritu Santo, nunca hizo trampa, nunca usó su propia deidad, siempre vivió como un humano, tan humano como tú y como yo, pero nos enseñó a vivir la vida victoriosa a través de vivir lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le permitía lograr cabalmente los objetivos divinos. Así que cuando él sabía lo que la gente pensaba, porque así lo dice, era porque el Espíritu Santo se lo revelaba. Así que tengan cuidado con Ricardo, porque luego saben lo que piensan. No, a veces conocemos, no podemos leer la mente ni sabemos lo que piensas, pero muchas veces con actitudes o frases, pues tú sabes, cuando estás testificándole a alguien y te sale con algo, dices, ya sé por dónde va. No lees la cabeza, pero como has estado testificando, conoces la naturaleza humana y casi lees la mente. Bueno, a mí me sorprende de repente Juan Manuel de León, ¿no? Como parece que te lee la mente, ¿no? No la lee, pero el trato con el humano, de estar hablando, leyendo la Biblia, memorizándola, te hace sabio. ¿Para qué? Para ayudar a las personas. Ese es el objetivo, no es jactancia, qué presunción, no, es para ayudar a la gente, la sabiduría que Dios le da a un pastor, a una maestra de la Biblia, a un maestro de la Biblia, tiene ese propósito, que sirvamos, no es jactancia. Así que qué increíble. Bueno, imagínate a qué distancia estaban estas personas de la realidad. Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios viene y le dice, tú no sabes que eres un desventurado, eres un miserable, eres pobre, ciego, desnudo. Bueno, fueron desnudados por Dios. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, esa fe que salva. Y sabes, es gratis, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ya vimos que Dios los estaba desnudando y les ofrece vestiduras blancas que representan la redención, ¿no?
En el cielo estaremos vestidos de vestiduras blancas, que representan esa santidad, esa redención, presentarnos a Él puros. ¿Y quién es puro? Él logró esta vestimenta en la cruz y es blanca porque su sangre limpió todo. ¡Qué increíble! Que compres vestiduras blancas y te vistas porque estás desnudo. La Odisea, estás desnudo. Yo lo veo todo. No hay nada que se esconda, no hay nada encubierto que no haya de saberse. No hay nada oculto que no haya de manifestarse. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, desnudos, así estaban. Y Dios ofrece una vestimenta que te cubra, que le costó su sangre. Estas vestiduras de redención que traeremos en la eternidad representan la limpieza que Dios logró con su sangre. Qué curioso, ¿no? Esa sangre roja dejó las vestiduras blancas. Tu vestidura y la mía. Y podremos presentarnos completamente dignos ante Dios por su sangre que lavó nuestras vestiduras. Hoy Dios te está ofreciendo algo. Que despiertes, que te des cuenta que estás engañado por tu naturaleza y que necesitas comprar ese oro que representa la fe más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Dios quiere darte esa fe gratuitamente. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios quiere limpiarte, quiere darte esa fe, quiere darte esas vestiduras, quiere hacerte volver a nacer. Y les dice al final que unge tus ojos con colirio para que veas. Este colirio, bueno, era un colirio, un líquido que había, un ungüento que había en la Odisea, con el que ellos limpiaban sus ojos y les daba salud a sus ojos. Este colirio limpiaba su vista. Este colirio representa al Espíritu Santo. Ellos necesitaban el oro, la fe, necesitaban ser limpiados de sus vestiduras, necesitaban al Espíritu Santo para ver, porque no veían nada. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. No veían nada, estaban engañados, necesitaban la fe. Y entonces Juan, el Espíritu de Dios, Dios mismo, les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si fueras mi hijo, le dice Dios a la Odisea, te agarraría nalgadas. Pero tú no eres mi hijo. Yo, le dice Dios a la Odisea, yo reprendo y castigo a todo el que amo. A ti no te estoy tratando así porque tú no eres mi hijo. Éfeso, Esmirna, todas estas, Filadelfia, yo hablé con ellas, con Sardis, los reprendí, con otros los elogié, pero yo los trato así porque son mis hijos. Yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Porque le dice, si no, le dice, vendré pronto a ti. ¿Cómo les dice? Ese no me lo sé de memoria. No, casi nada. Apocalipsis 3:20. Casi nada. Imagínate, en ese momento ya los está enfrentando. Le dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque yo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quiero entrar en tu corazón. Porque si fueras mi hijo, yo ya te hubiera disciplinado, ya hubiera tratado con tu maldad. Pero no eres mi hijo. Yo estoy afuera y quiero entrar para adoptarte. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación no es por obras. Esta iglesia se jactaba de su religiosidad. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa.
estaban llenos de jactancia, de presunción, de arrogancia, de orgullo. Y tú no sabes. Qué tremendo es la ignorancia de la incredulidad. Que eres un miserable, un desventurado, un pobre, ciego, desnudo. Por tanto, le dice, yo te invito a que compres de mí oro refinado, que creas para que seas rico, que compres vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colillo, con el Espíritu Santo, para que abras los ojos, veas la realidad y te entregues a Jesús para que Él te haga volver a nacer, para que Él pueda rescatarte. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacerlo Él? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Él murió por ti. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa es la solución. Cristo pagó, Cristo murió, fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esa es la solución. Ella murió en tu lugar, y por eso llega hoy y busca que te arrepientas, ¿no? Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y este día, aquí y a ti, que reconozcas que no estás bien y que des un giro de 180 grados porque estás completamente desviado. ¿Cómo? Volviendo a nacer. Es la única forma de dar un giro de 180, de regresar a Dios, de lograr la gran victoria de la salvación. No lo vas a lograr tú, la Odisea. Para ti es imposible. Tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, este es el mensaje que le presenta Dios a la Odisea. Y en este día, a ti y a mí, ¿te gustaría abrir? ¿Te gustaría que Él entrara y cambiara todo? ¿Te gustaría, como la propuesta que recibió Nicodemo aquel día, aquel anciano de Israel, aquella autoridad sorprendente que sabía tanto, pero que no sabía que era pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo? Hoy quiere entrar en tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te gustaría abrir? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Te gustaría abrir? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Y hoy está a la puerta y está esperando que abras la puerta. Si quieres reconocer que estás mal, que estás lejos de Dios, en primer lugar, es decir, arrepentirte. Y en segundo lugar, te quieres convertir para que sean borrados nuestros pecados. Entonces convertirte significa que lo invites a tu corazón, le entregues tu vida para que Él entre en ti y te convierta en una nueva persona, te haga volver a nacer. ¿Quieres invitar a Cristo a tu corazón? Este es el momento de hacerlo. Él está tocando tu corazón. La iglesia de la Odisea pensaba que Dios estaba boquiabierto con su vida religiosa, y Dios verdaderamente los despertó de manera muy vigorosa en relación a la ignorancia que tenía, y les dijo:
no tienes idea de dónde estás. Este es el momento de que Dios te saque de esa condición. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te gustaría abrir? Solo tienes que reconocer que estás mal, arrepentirte, y en segundo lugar, convertirte, es decir, pedirle que entre en ti y entregarle tu vida para que Él entre y te haga volver a nacer. Bueno, si tú quieres que Cristo entre en tu corazón, yo te puedo ayudar. Yo voy a orar para poner las palabras en tu boca, que tú simplemente con toda sinceridad las repitas, pero lo importante no es que repitas la oración. Lo importante es que a través de la oración te arrepientas, es decir, reconozcas que estás mal, y en segundo lugar te conviertas, es decir, que le entregues tu vida a Cristo para que a partir de hoy Él sea el dueño de tu vida y te haga volver a nacer. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos en una actitud de respeto a Dios, y para no distraernos, y te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Jesús, hoy me has mostrado que estoy separado de ti. Yo no sabía realmente cómo me encontraba, pero me has mostrado que estoy separado y camino al infierno. Pero no me quiero perder, no quiero ir ahí. Así que te pido que me perdones. Estoy arrepentido de la vida que he llevado. Sé que estoy mal, que no puedo hacer nada para salvarme. Así que te abro mi corazón. Te pido que entres en mí. Y en especial, te entrego toda mi vida para que desde hoy tú seas el dueño de ella y me cambies. Para que desde hoy tú entres en mi corazón, me salves, me hagas volver a nacer y cambies completamente mi vida. Te pido que desde hoy tú seas mi Salvador y el dueño de mi vida. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué maravilloso que si decides seguir a Cristo, convertirte primero, seguir a Cristo, no tienes idea de lo que Dios tiene preparado para ti en la eternidad. Y aún en el futuro, en esta vida y en la historia, porque pues un día Él va a venir a reinar. Va a reinar por los siglos de los siglos en la eternidad, allá en el cielo nuevo y la nueva Jerusalén. Pero en el milenio, aquí en la tierra, seguramente algunos creyentes fieles les van a dar alguna alcaldía, algún municipio, ¿no? Y vas a reinar con Él, ¿no? A lo mejor el municipio de, no sé, ¿cuál te gustaría? De Naucalpan, no, perdón, de alguno de por acá. Pedro más uno de esos. Que Dios los bendiga.